unidad y honra. Porque todo aquel que conoce del Señor debe de honrar, y cuando es honrado debe de darle la gloria al Señor. Todo aquel que conoce del Señor debe de ser fiel en todas las áreas de su vida. Y debemos trabajar, hermanos, en la fidelidad, en ser fieles a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Él nos ha escogido. Debemos también trabajar en unidad, porque no podemos trabajar independientes, no podemos trabajar aislados, no podemos trabajar con muchas ideas, visiones, metas. Tenemos que trabajar en objetivos comunes que nos lleven a realizar la obra que Dios quiere que hagamos. Pertenecer a una organización como esta es una bendición, es una organización seria, porque tenemos ya aquí muchos años, sabremos, podemos decir que Dios ha sido fiel y ha sido bueno. De hace 34 años el Señor me llamó a pastorear a tiempo completo, y ha sido una bendición porque el Señor ha sido fiel en todas las áreas, en todos los pasos de nuestra vida. Como decía nuestro presidente anoche en el mensaje, pasamos las crisis, pasamos las angustias, pasamos las aflicciones, pero Dios ahí está siempre con nosotros. Él llega cuando nosotros creemos que estamos solos, ahí llega el poder del Señor. Así que, hermanos, Dios ha depositado la palabra que Él ha entregado, y no ha decidido poner la palabra de Él en una caja de seguridad o en un banco, en un lugar donde nosotros pudiéramos decir: aquí está segura. Dios decidió por voluntad dejar la palabra en el corazón de los que le creen. O sea que nosotros somos depositarios de la palabra del Señor, la que Él ha puesto en nuestros corazones. Es más segura que cualquier bóveda de un banco, que tienen muchas puertas para llegar y muchos candados y muchas llaves para llegar. El Señor dijo: no, que se quede segura en el corazón. Y nosotros somos responsables de esta palabra que el Señor nos ha dado. Dios ha determinado que esta palabra se quede en nosotros, y es, dígalo conmigo, la palabra de verdad. La palabra de verdad es la palabra que revela a un Dios eterno, a un Dios sublime, a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso. A veces nosotros queremos ser más fuertes que Dios, pero Dios es misericordioso y compasivo con cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, debemos de trabajar en nuestras vidas. Una de las áreas que me preocupa siempre a mí, hermanos, es el área familiar. En la casa nosotros, como somos poseedores de la verdad y de la palabra del Señor, yo no debo mentir. Yo no sé si usted, a mi cónyuge, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, no debemos mentir, porque somos poseedores de la palabra de verdad, porque predicamos la palabra de verdad. Y algo, hermanos, tremendo que nuestro obispo nos decía anoche era que hay muchos que hablan de este Dios Salvador, pero no le honran, pero no se someten, no obedecen. Y nosotros no debemos de ser de ese grupo, debemos de ser el grupo que somos de una sola pieza. Sencillos, humildes, pero respetuosos de las cosas del Señor. Y hermano, y estamos ahí en el mensaje porque anoche nuestro hermano también nos hablaba de cuidado con imitar a los otros. Yo siempre he dicho que cada uno tiene un llamado especial. Lo que Dios ha hecho con usted, lo ha hecho para usted y con usted. Amén. Lo que el Señor ha hecho conmigo, el Señor ha tenido misericordia y lo ha hecho conmigo. Y algunos queremos imitar a fulano, a sultano. No, cada uno debe de tener una relación personal con el Señor. Abraham tuvo la gran bendición, amados, de ver las maravillas de Dios. Tuvo, hermanos, el favor de Dios de conquistar, de recibir, de obtener las respuestas de Dios. ¿Y qué hacía Abraham cada vez que recibía un milagro de Dios? Levantaba un altar. ¿Qué hacía Abraham? Levantaba un altar. ¿Para qué lo
lo hacía? Para no olvidarse de lo que Dios había hecho y por dónde lo había traído. A veces nosotros nos olvidamos de dónde el Señor nos trajo. ¡Aleluya! A veces nos olvidamos el proceso que Dios ha hecho con nosotros. Hermano, solo ha sido el proceso. Miremos hacia atrás y veamos ahora lo que Dios ha hecho. Pero ¿sabe qué? La gloria sigue siendo para el Señor. Para el Señor, para Él la gloria. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Él levantaba un altar para recordar que Dios había estado ahí con él, y cada uno tenía un nombre específico, un objetivo que recordar. Amados hermanos, cada año usted debe de sentarse y debe de hacer un análisis de su trabajo pastoral. La iglesia debe de sentarse, hacer un alto, un análisis del trabajo que se viene haciendo, evaluar, reconocer que el Señor ha estado ahí con nosotros. Todos reconocemos cuando Dios llama a Abraham para que sacrifique a su hijo Isaac. Y me llama tanto, hermanos, la atención de las palabras de Abraham. Llevaban la leña, llevaban el fuego, pero no llevaban el cordero. Isaac le decía: Padre, todo está aquí, pero falta algo. Padre, todo está aquí, pero falta una cosa. Y Abraham se mantenía diciendo, ¿cómo decía Abraham? Él se proveerá. Dígalo conmigo fuerte. Él se proveerá. Dios proveerá. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos dicho así como pastores? Cuando el tesorero viene y dice, no hay. Cuando el secretario dice, está difícil. Y el pastor, ¿qué dice? Amén, está bien. ¿O qué dice el pastor? El Señor proveerá. Ahora yo le pregunto, ¿ha proveído el Señor? Amén. ¿Merece que le demos la gloria? ¿Ha estado ahí con nosotros el Señor? Esa palabra tenemos que hacerla no en conocimiento, sino en acción. Dios proveerá. Hermano, avancemos por la fe. Sigamos subiendo al lugar que Dios nos ha señalado y sigamos diciendo, Dios proveerá. Amén. Dios, aquí, hermanos, este reino es un reino sobrenatural. Amén. Este es un reino de cosas eternas. Amén. Aquí no son cosas de que yo las toco o yo las veo. Aquí hay que tomarlas por la fe. Hay que avanzar por la fe. Hay que tomar las cosas que no son por la fe, porque Dios quiere darnos esa palabra a nosotros ahora. Ahora es el momento de avanzar. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debe de crecer. Yo anhelo la prosperidad. ¿Cuánto anhelan la prosperidad? Amén. Pero como la prosperidad tan dañada por la cuestión de la economía, toda nuestra mente se va a la economía. Pero yo necesito prosperar en mi vida espiritual. Yo necesito prosperar en mi vida familiar. Yo necesito prosperar en mi vida pastoral. Yo necesito prosperidad con ustedes. Necesito caminar con ustedes. Necesito crecer con ustedes, porque yo no puedo crecer solo. No soy el llanero solitario. Todos nos necesitamos. Juntos podemos hacer muchas cosas para la gloria y la honra del Señor. Juntos es lo que podemos hacer. Y una de las cosas preciosas que yo quiero decirle esta mañana es que alcance la prosperidad en la oración. Estaba leyendo en el blog unas palabras que puso nuestro vicepresidente internacional acerca de la oración. Y me llamó una. Todas son buenas e interesantes. Pero hay una que me llamó la atención. Y él escribe y dice: todo ministro debe de llevar a la iglesia a una vida de oración. Cuando la iglesia alcanza la vida de oración, las cosas se hacen más livianas. Porque la iglesia está conectada con el Rey de Reyes. Nosotros como ministros solamente proveemos la dirección en la visión que Dios nos ha puesto. Hagamos una evaluación esta mañana rapidito. ¿Cuántas horas de oración dedica con la iglesia usted y yo? ¿Cuánto tiempo
en la semana está programado para orar en la casa de Dios? No estoy hablando individual, estoy hablando cómo nosotros como iglesia proveemos los tiempos y proveemos el lugar para la oración. ¿Cuánto tiempo está el pastor de rodillas? Porque a veces se programa oración, pero el pastor está en la oficina, está atendiendo, dice que oren los hermanos. No, hermano, el ejemplo somos nosotros, amén, los pastores. Amén, amén. Usted evalúe cómo estamos ahí en esa área. Quiero hablarle rápidamente estos versículos de 6 cositas o principios de los cuales quiero que ponga mucha atención de lo que Dios quiere que hagamos para obtener esas bendiciones que Dios ha prometido con nosotros. La número 1, cuando leo el verso, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, y ahí está la primera palabra, oír. Dígalo conmigo, oír. Oír. Tenemos que aprender a oír la voz del Señor. Sí, Señor. Que nuestro oído esté afinado a la voz del Señor. Correcto. Si nosotros perdemos esa comunión, Abraham tenía una comunión con el Señor. Por eso dice, cuando fue llamado, Dios nos puede llamar. A veces, hermanos, nosotros somos prontos para hablar, somos rápidos para decir las cosas y a veces no pensamos. Pero Dios nos está llamando esta mañana y nos está diciendo que pongamos atención con el oído, que aprendamos a oír la voz de Dios. Hermano, no es lo que te dice la iglesia, no es lo que te dice la junta, no es lo que te dice, es lo que Dios te está diciendo que debemos hacer en cada lugar donde Dios nos tiene pastoreando. Porque, hermano, Dios le ha dado a usted una palabra. Usted se movió de donde vivía, usted se movió de donde se congregaba, usted se movió de donde trabajaba y dijo: yo acepto, recibo el llamado de Dios y me muevo a esta ciudad a comenzar a predicar la palabra. Y Dios lo ha bendecido, Amén. Dios lo ha prosperado, pero Dios no tiene límites. Dios es extenso en sus bendiciones. En todas las áreas de su vida Dios puede ampliar la bendición que tiene para cada uno de nosotros. Por eso Dios nos habla al corazón. A veces queremos oír la voz audible de Dios y Dios es real, Dios lo puede hacer, pero Dios te habla al corazón, Dios te habla al espíritu. Pero cuando no hay comunión, Dios te está hablando y es como que no, oigan, le pasa lo de la ranita que era sorda, a los que estuvieron anoche. Así que nosotros tenemos que tener el oído del Señor, hermanos. Tenemos nosotros que aprender a escuchar, tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense, por favor, hermano, ¿cuántos de ustedes llegaron a esa ciudad, a ese lugar donde usted está, y solo llegó usted y su familia? Y mire ahora lo que Dios ha hecho con usted. Mire lo que Dios le ha prosperado, le ha bendecido. Hay una congregación, hay hermanos restaurados, hay familias restauradas, han salido nuevos ministros, han habido nuevas iglesias. El crecimiento ha sido extraordinario. Su familia ha sido bendecida, sus hijos han crecido, sus hijos conocen del Señor. Eso es una bendición. No todo es material, hermanos. No todo es material. No mida las bendiciones solo por lo material, porque eso es temporal. Pero ¿sabe qué es lo glorioso? Una vida espiritual conectada al Espíritu de Dios, que podamos ser obedientes a esa voz del Señor. A su nombre sea la gloria. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los grandes hombres de la fe, David, Rahab, todos estos, Noé, todos ellos tuvieron que oír la voz de Dios. Aunque nosotros no aparezcamos en un libro de historia, aparecemos en el libro de la vida. Hermano, es glorioso saber que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es, hermano, tremendo ver un mundo convulsionado, afligido, angustiado, amenazado. Pero es glorioso ver un pastor, una iglesia firme, seguro que Dios nos ha llamado y que está con nosotros haciendo su voluntad donde Dios nos tiene. Es maravilloso, hermano. Caminemos, avancemos por la fe en el nombre del Señor.
Quizás usted ha venido esta mañana preocupado, angustiado, vino a la convención a ver que Dios me habla. Ponga oído a la palabra del Señor. Ya desde anoche el Señor nos comenzó a hablar. Dios nos seguirá hablando este día y estaremos atentos a la voz de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, avancemos.